A ver, se me fue el internet, estaba sin conexión. Recién logro conectarme. Esperemos que se prenda la grabadora y la filmadora. Ya. Uy. Bueno, entonces, bueno, ahora voy a avanzar al siguiente tema. Vamos a ver el valor de la justicia. Y esto lo vamos a hacer a través de por lo menos dos textos que tienen una gran distancia de años. El primero, el que voy a empezar el día de hoy, fue escrito en el año 92, es parte de un capítulo del libro Hallazgos Filosóficos. Forma unas secciones del capítulo, si no estoy mal, el quinto, sobre el hombre. Ahí Lorenzo aborda esta cuestión de qué es la justicia. ¿Sí? Entonces, pongamos eso. Bien, ahora ya, la justicia. Bueno, entonces, no vamos a estudiar la justicia en el sentido de una virtud, como sostenían algunos autores, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, sino más bien justicia. No vamos a decir, Lorenzo no utiliza la expresión justicia social, pero tiene que ver con la distribución. ¿Sí? Últimamente Lorenzo no acepta que la expresión justicia distributiva tenga un papel en la teoría, en la filosofía política. Pero la cuestión de la distribución, eso sí es importante. A ver, entonces, preguntémonos, ¿qué es la justicia? Estamos preguntándonos por su definición, por su naturaleza. No es una pregunta de filosofía del lenguaje, qué significa la palabra, sino que estamos asumiendo que la justicia es un valor social, y vamos a ver qué función tiene, de qué está constituida. Verán, entonces, este escrito, si no estoy mal, es del año 92. La próxima clase corregiré si estoy equivocado. Es decir, en años de edad, cuando Lorenzo tenía 48 años. A ver, eso desde su graduación de doctor en filosofía en el año 79, son a los 13 años de ejercer la docencia y la investigación. Pero el otro texto que nosotros veremos es más reciente, creo que está publicado por el año 2000.
2017, puede que sea un poco antes, pero ahí tiene otra concepción de lo que es la justicia. Bueno, eso no tiene que asombrarnos, puesto que toda persona conforme va aprendiendo, está sujeto a que cambie su modo de pensar. Bien, una de las cosas que luego va a cambiar es que en este escrito del año 92, Lorenzo cree que la justicia es un valor sustantivo, que vale por sí mismo. En cambio, más recientemente, en los últimos años, Lorenzo va a creer que la justicia es instrumental. Si es que es valiosa, es como simplemente un instrumento al servicio del bien común. Eso veremos luego. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo justo. ¿Cuándo se realiza la justicia? Entonces, me estoy preguntando por la esencia de la justicia. Lorenzo dice que justicia es dar a cada uno lo que es suyo. Bien, ahora, ¿qué significa dar? ¿Sí? Varias cosas. Puede ser reconocer, puede ser otorgarle, o también puede ser devolver, restituir, y no quitar. Bueno, entonces tomemos la palabra dar en un sentido amplio. Bien, esta definición obviamente no es original de Lorenzo, tiene milenios de tradición. Si no estoy mal, es la definición que utiliza Aristóteles. Era conocida durante la Edad Media, entonces no hay aquí ninguna novedad. Más bien, el problema estaría en qué es lo de uno, ¿sí? ¿Qué es lo de cada cual? ¿Qué es lo que le va a tocar a cada quien? ¿Sí? A ver, entonces, hagámonos esa pregunta, ¿sí? Estamos, entonces, cuando hablamos de dar, ¿sí? Podemos estar refiriéndonos a una especie de distribución. Bien, entonces nos hacemos la pregunta, ¿y qué es lo de cada uno? ¿Sí? Bien, ¿qué le corresponde a cada cual? Entonces, se supone que la justicia me va a dar principios para hacer esa asignación o esa distribución. ¿Sí? ¿Qué le toca a cada cual, a cada quien? ¿Sí? Entonces, en el fondo, aunque me parece que Lorenzo no utiliza esa palabra, estamos hablando de distribución justa. Y noten que uno de los significados que utiliza Lorenzo para explicar el primer verbo que está aquí, el principal, con el que empieza la frase,
la definición, el definiens, es el de restituir. ¿Sí? Reconocer o bien, esta palabra restituir tiene que ver con la corrección de algún delito. Inmediatamente vamos a ver la cuestión del robo, y cuando a una persona se le roba un objeto, pensemos una televisión, un carro, se hace justicia cuando se le devuelve el carro, cuando la persona nuevamente recibe eso que era suyo. Esa es la restitución, ¿sí? Volver a su estado original. Bien, ahí hay un tipo de justicia correctiva. Entonces, no es solamente cuestión de distribución, ¿sí? Bueno, entonces verán que esta palabra dar es muy rica e incluye varias cosas, ¿sí? La palabra reconocer tiene el sentido de que es justo que a la persona se le considere que tiene legitimidad para eso que tiene, para esas posesiones o pertenencias. Lorenzo no utiliza la palabra títulos, porque esa palabra tiene asociaciones con la teoría libertaria de Nozick, por ejemplo, o también la de Anthony Flew, que fue un filósofo inglés anterior a Nozick y que más o menos mantiene la misma posición. Es decir, el título es algo así como una especie de autorización, algo que le permite ejercer la posesión, la propiedad sobre algo. Lorenzo evita ese término y más bien habla de reconocimiento. ¿Sí? Bien, ahora veamos, he formulado una pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo de uno? Ahora, esta pregunta puede parecer un poco rara, pero si es que nosotros empezamos con esta definición, dar a cada uno lo suyo, a menos que especifiquemos qué es lo de cada uno, lo de cada quien, esta fórmula corre el peligro de quedar vacía o hueca, porque no nos dice mucho. Entonces, para avanzar un poco más, un paso más en la delimitación de lo que es la justicia, tenemos que responder a esta segunda pregunta. Y aquí aparece otra dificultad, que es la de que no todo lo que uno tiene merece tenerlo, porque puede ser que haya adquirido una posesión o unos bienes, unos servicios ilegítimamente, injustamente. ¿Sí? Sabemos que hay enriquecimiento ilícito, justamente de eso ya vamos a hablar inmediatamente. Entonces, hay ahí un problema inicial que hay que abordar. ¿Sí? A ver, entonces, tenemos que dar una aclaración de qué es aquello a lo que tenemos derecho
por justicia a poseer. A ver, pensemos, por ejemplo, ha habido el mes pasado en varias ciudades de los Estados Unidos saqueos a almacenes, a tiendas o supermercados, como unas protestas en contra de la muerte de un negro en manos de un policía que le asfixió, que le ahorcó. Entonces, imaginémonos que hay un individuo que entra a un almacén a la fuerza. O sea, las personas rompen las ventanas, las puertas, supongamos es un almacén de electrodomésticos, y van llevándose una licuadora, una televisión, una computadora. Entonces, bueno, podría ser, yo simplemente me refiero a esta situación porque es algo que hemos visto en las noticias en los últimos días. Podría ponerles otros ejemplos, y tal vez más lejanos o incluso abstractos, igual serviría para ilustrar lo que quiero decir. No porque una persona posea algo, nosotros deberíamos respetar esa posesión. ¿Sí? Entonces, esto simplemente nos está exigiendo que nosotros definamos con mayor precisión cuál de nuestras posesiones o pertenencias es justo que los demás reconozcan en nosotros como legítimos dueños. ¿Sí? Obviamente, muchos autores han discutido esto. Es un problema tal vez perenne, con el cual ha tenido que lidiar el ser humano desde que apareció sobre el planeta. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo de ellos? Bien, entonces, avancemos. Lorenzo, a ver. Lorenzo en este punto añade otra idea más, la cuestión de el robo. Él, en primer lugar, hace dos afirmaciones al respecto. En primer lugar, dice, casi todas las posesiones se han originado en el robo. Pero noten que no está generalizando. Pero inmediatamente después dice, y por extensión, todas ellas tienen su origen en el robo. ¿Sí? O sea, al principio hace una enunciación que obviamente es radical, pero hasta cierto punto también moderada. Eso a primera vista es contradictorio. Lorenzo no tiene aquí ningún afán de decir esta es otra contradicción verdadera que sucede en el mundo o en el mundo social. No, dejando de parte esa cuestión dialéctica, notemos cómo Lorenzo hace una doble afirmación, una más fuerte que la otra. Empieza diciendo que casi toda posesión proviene del robo y después dice, a menos que se demuestre lo contrario, toda posesión viene del robo. ¿Sí? Solo voy a poner la segunda. ¿Sí?
¿Ya? Bien, verán, o sea, esta es una tesis que hay que justificar. Lorenzo no es el primero que haya dicho esto. Hay un autor, Thoreau, si no estoy mal, él es inglés, perdón, americano, norteamericano, y él tiene una famosísima tesis que dice: toda propiedad es un robo. Toda propiedad es un robo. Lorenzo está muy cerca de afirmar eso. No lo dice con esas palabras. Obviamente, Lorenzo conoce a Thoreau. El apellido puede ser de origen francés, pero que yo sepa es de nacionalidad estadounidense. Es alrededor de finales del siglo pasado y comienzos del siglo XIX y comienzos del XX. Ya, si no estoy mal, así se escribe el apellido. Y el título de su libro seguramente es algo así como La propiedad es un robo. Y ahí obviamente defiende esa tesis. Thoreau es alguien que está cerca al anarquismo contra el Estado, no es comunista. Más bien, él cree que todos deberían tener propiedad privada, pero que no haya tanta desigualdad. ¿Sí? Distribuir la propiedad para que todos sean propietarios. Por ahí va Thoreau. Entonces, Lorenzo se acerca a esa posición de este pensador, pero no se alinea, él no quiere adherirse exactamente a esa postura, entonces lo expresa a su modo. ¿Sí? Ahora, si nosotros hiciéramos una reconstrucción racional de cómo apareció la propiedad, ¿sí? Eso es algo que lo hace, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau en el discurso acerca del origen de la propiedad. También Engels, él cree que él quiere determinar una fecha exacta de cuándo apareció la propiedad privada. Lorenzo cree que, y bueno, eso, en nada de esto es original, simplemente está sumándose a posiciones que se han dado en la historia. Inicialmente, las cosas eran de todos y la gente se apropió de esas cosas. Entonces, en la medida en que no se respetan ciertas condiciones, esa apropiación pasa a ser un robo. La palabra robo, de una manera más culta, se dice latrocinio. Bueno, y ya se me acabó la hora. La próxima semana voy a definir qué es latrocinio y veré cuál es la motivación, la argumentación que da Lorenzo para justificar esta tesis, ¿sí? Que les puede tal vez parecer tal vez a muchos de ustedes un poco chocante, para decirlo de alguna manera.
Bueno, entonces con esto doy por terminada la clase y me despido. Un buen fin de semana